¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les quiero hablar un poquito sobre las infecciones. Las infecciones son una causa muy frecuente de consulta, una causa muy frecuente de ausencia en las escuelas de los niños y una causa muy frecuente de que los padres tengan preocupación y nervios de que su niño pueda tener algo malo y peligroso. Una de las manifestaciones más evidentes de las infecciones es la fiebre. Y sobre la fiebre es muy importante hablarles porque hay muchos padres que tienen mucho temor en el caso de que los niños presenten fiebre. Existen un montón de tabúes, uno de los cuales es que los niños con fiebre pueden tener convulsiones o pueden tener daños cerebrales o pueden tener problemas diferentes serios que atentan contra la salud y la vida del niño. En realidad la fiebre es un mecanismo de protección. La fiebre se produce porque al tener fiebre el organismo impide o evita el crecimiento de virus, bacterias, hongos y parásitos. De alguna manera nos ayuda y nos favorece en ese caso, pero también es una señal de que tenemos una infección. Hay otras causas que me pueden provocar fiebre: deshidratación, insolación, algunos tumores, cáncer, leucemia, drogas, intoxicaciones, pero en los niños la mayoría de las veces la fiebre es producida por infecciones. Entonces yo siempre le explico a mis pacientes que cuando uno habla de infección hay 4 tipos de infecciones: las infecciones virales, las infecciones bacterianas, las infecciones parasitarias y las infecciones por hongos. Pero que produzcan fiebre normalmente son los virus y las bacterias. Los hongos y los parásitos en realidad casi nunca producen fiebre, y específicamente algunos parásitos que producen fiebre, gracias a Dios últimamente no tenemos tantos casos de ese tipo. Por ende, cerca del 90% de las veces que un niño tenga fiebre, la causa de esa fiebre va a ser un virus. Los virus son los causantes de la gran mayoría de las infecciones que producen fiebre porque los virus son contagiosos. Cualquier virus es contagioso, desde el más sencillo hasta el más agresivo, tienden a tener mucha contagiosidad. Y esa es la razón por la cual el 90% de esas infecciones, y en cualquier parte del mundo, son causa de los virus. La otra causa que nos puede provocar una infección son las bacterias. Y las bacterias son un 10-20% de todas las infecciones, por la razón de que no son tan contagiosas, pero también van a producir síntomas algunas veces que son parecidos. Hay manifestaciones típicas de una y de otra, de uno o de otro tipo de infección. Entonces en las bacterias podemos, además de la fiebre, encontrar normalmente que esos niveles de fiebre pueden ser a veces muy altos, muy necios, muy persistentes, tienden a mantenerse más por el tiempo y tienden a ser un poquito más difíciles de controlar. Esas infecciones, además de la fiebre, en las bacterias muchas veces se acompañan de secreciones como purulentas. Entonces un niñito que eventualmente se le hinchen un poquito los ojos con secreción amarilla, que empiece con mocos amarillos, que uno le revise la boca y le encuentre las glándulas grandes, gorditas, con secreciones, que le suene mucho el pecho con flemas, que tenga deposiciones mucosas, gelatinosas, algunas veces con manchas de sangre que huelen muy mal, o que tenga como orinadera, ardor para orinar, orina turbia, que huela feo. Esos pacientes, en los estudios y examinándolos bien, la mayoría de ellos con ese tipo de características son infecciones de tipo bacteriano. Cuando hay bacterias, las bacterias se deben de tratar con antibióticos. Además de los antibióticos que son específicos para eliminar la bacteria, pues uno se trata de apoyar en el caso necesario de algo para controlar la fiebre, en caso de tos para la tos, para los mocos o para los problemas respiratorios, o en caso de diarrea también poder ayudarles con probióticos y otro tipo de medicamentos. En caso de ser virales, los virus tienden a producir sintomatología un poquito diferente, pero es importante que, por ejemplo, la fiebre en los virus, la gran mayoría de los pacientes, la fiebre en los virus tarda unos 3 días. Aunque puede ser fiebre muy alta, en los virus comunes normalmente la fiebre es mucho más controlable, tiende a controlarse con más facilidad. Y
Algunas veces los síntomas en total pueden llegar a durar hasta 5 o 7 días. Entonces, cuando un niño manifiesta, además de la fiebre, tos, moquitos, congestión, trancazón de nariz, estornudos, ojitos rojos, ojitos llorosos, que se ponga un poquito afónico, que se ponga ronco, que tenga vómitos, que tenga diarrea, que se le extienda un poquillo la panza, que tiene algunas veces vómitos persistentes, o que esté decaído, que esté llorón, que esté irritable, que duerma mal, que tenga pérdida de apetito. Esos son síntomas más compatibles con un cuadro viral. En los virus es importante mencionar que los virus no se tratan con antibióticos. Los antibióticos son antibacterianos y se usan para infecciones bacterianas. Los virus no se tratan con antibióticos y eso es muy importante porque durante mucho tiempo se ha abusado en el uso de los antibióticos, porque la gente antes, cuando le mencionaban infección, prácticamente a toda esa gente se le daba tratamiento con antibióticos. Afortunadamente ahora ya no, los médicos somos mucho más conscientes en el uso de este tipo de medicamentos y cuando son virus no se usan antibióticos. Como yo les conté, los síntomas probablemente más difíciles tardan los primeros 3 días y por ende, entonces ofrecerle analgésicos, algo para la fiebre, algo para el dolor, si en caso necesario se le puede ayudar con medicamentos para la tos, para los moquitos, para la diarrea si fuera necesario, pero sobre todo explicándole bien a los padres de que es transitorio, es pasajero y que normalmente 3-5 días después ya los síntomas van a desaparecer, y tranquilizarlos y sobre todo examinarlos bien los niños. Eso se puede corroborar o confirmar que es un virus y por ende ofrecerle el tratamiento para que el paciente, si Dios quiere, en 3-5 días ya mejore.